empezó la contraembestida de Israel sobre esta agresión terrorista con una operación de inteligencia nunca vista en la historia de la humanidad. Consiguieron venderle 5.000 Viper con explosivo interno. Tenía una pequeña bolita de pentrita, como si fuera una pequeña arveja. Estos teléfonos con los que estamos comunicando ahora, lo que se llaman teléfonos digitales de última generación, pueden ser alcanzados por los misiles. Vos, si tenés un número de un teléfono de una persona y sos una potencia que tiene misiles, le podés tirar un misil al teléfono. ¿Cómo ha avanzado la capacidad armamentística de Irán? Irán es una potencia hace mucho tiempo. Israel ha dado vuelta su mayor estructura aérea y con esto ha logrado detener gran parte de lo que le tiró ayer Irán. Todos dependen de Irán, dependen desde el punto de vista de las instrucciones, pero sobre todo dependen desde el punto de vista del material bélico, porque imagínense, un país como Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo, gasta misiles de $3 millones para tirárselos a Israel. Esos misiles se los regaló Irán, no tienen forma de comprarlo. ¿Cuál va a ser la implicancia en el mundo, ya sea desde un reacomodamiento geopolítico o desde la cuestión económica? Nadie que gane en Estados Unidos va a dejar desprotegido a Israel. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Hay una escalada en Medio Oriente, una incursión terrestre en el Líbano de parte de Israel y todos estamos pendientes de qué es lo que va a suceder allí. Para hablar del tema vamos a conversar con Carlos Rucauf, ex ministro, ex vicepresidente, ex canciller y actualmente uno de los más lúcidos analistas de este y otros temas. Gracias, Carlos, por estar en este Border Urgente. ¿En qué momento nos encontramos de la escalada de violencia entre Israel y Hamás? Estamos en un momento gravísimo donde no solamente Medio Oriente está al borde del abismo, el mundo está al borde del abismo, desgraciadamente. Hace casi un año, el 7 de octubre del año pasado, la organización terrorista Hamás invadió Israel de una forma brutal, atacando civiles, 1.250 muertos, violando mujeres, asesinando, degollando niños y llevándose secuestrados, entre ellos un grupo de argentinos. Desde entonces se ha producido la respuesta de Israel sobre Hamás en la Franja de Gaza y al mismo tiempo un continuo bombardeo por parte de Hezbollah, que es otro grupo terrorista, un grupo terrorista chiita mucho más cercano a Irán que Hamás, que es un grupo terrorista islámico, pero sunitas y chiitas se llevan muy mal entre ellos, aunque los une el odio hacia Israel. Hezbollah durante un año, casi un año, viene bombardeando toda la zona norte de Israel, es decir, la otra zona de Israel, no la que está cercana a Gaza, hasta tal punto que más de 45.000 israelíes han tenido que evacuar esa zona y están fuera de esa zona. Se cerraron las escuelas, se cerraron los hospitales. Todo eso se ha convertido en una tierra de ataque constante de Hezbollah. Hace 3 semanas empezó la contraembestida de Israel sobre esta agresión terrorista, primero con una operación de inteligencia nunca vista en la historia de la humanidad. Consiguieron venderle 5.000 Viper, que son unas formas de comunicación muy antiguas, analógicas. En los 90. Claro, exactamente. Con explosivo interno, tenía una pequeña bolita de pentrita, como si fuera una pequeña arveja. Sí. De pentrita adentro, que con la temperatura que tomaba la batería explotaba. Es una explosión pequeña, pero lo que hizo Israel es a los 5.000 Viper que tenía Hezbollah, le mandó primero un input de llamada. Entonces la gente acercó a su cuerpo, a sus ojos, o a su cuerpo sacándolo de una mesa de luz, donde vos lo tengas, el Viper a ver cuál era el mensaje y ahí estallaron. Media hora de estallidos durante 4 andanadas. Esto produjo 2.800 miembros de Hezbollah internados, 500
o un poco más perdieron la vista, otro tanto perdió sus partes pudendas porque los tenían ubicados en la cintura, y hasta el embajador de Irán en el Líbano perdió un ojo como consecuencia de que, claramente, como Irán es el jefe de Hezbollah, él tenía uno de esos VIP para comunicarse con sus subordinados. Al día siguiente, otro ataque de Israel sobre el otro sistema de comunicación analógica de Hezbollah, que eran los walkie-talkie, también de la época de nuestra juventud. Mis chicos jugaban con los walkie-talkie, seguramente no tus hijos, porque vos sos muy joven, pero habrás visto los walkie-talkie. Bueno, acá Usan lo ya casi no se analógico ven. para evitar y sortear los sistemas modernos de tecnología e inteligencia, ¿no? Claro, pero además por algo muy importante. Estos teléfonos con los que estamos comunicando ahora, lo que se llaman teléfonos digitales de última generación, pueden ser alcanzados por los misiles. Vos, si tenés un número de un teléfono de una persona y sos una potencia que tiene misiles, le podés tirar un misil al teléfono. Hay una vieja teoría que si vos le sacás la batería al teléfono nadie se puede meter con vos. Bueno, Israel, Estados Unidos, la Unión Soviética y China tienen un instrumento que en Israel se llama Echelon, que no solamente prende el teléfono, junta la batería con el teléfono si está a menos de 1 metro. Y este es el motivo por el que acaban con la cúpula de Hezbollah. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, el responsable de los 2 atentados en la Argentina, porque esos 2 atentados de Hezbollah en la Argentina vinieron por orden de la cúpula de Hezbollah, que en ese momento ya estaba Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah se había reunido con la cúpula y uno de los teléfonos, aparentemente, según está la versión, esto no está claro, de un guardaespaldas de Nasrallah, fue abierto por la inteligencia, por este sistema Echelon, y le tiraron 2 misiles. Un misil que perforó el edificio y otro misil que llegó al sótano del edificio con una carga explosiva que acabó con toda la cúpula de Hezbollah. ¿Qué Desde ese significa momento, eso, Carlos, puntualmente ese atentado o esa respuesta? bueno, primero ejecutar al líder del terrorismo más duro contra Israel y a sus colaboradores. Segundo, además de descabezar la cúpula, dejarla sin forma de comunicación, porque ¿qué les queda? No tienen Viper, no tienen walkie-talkie, no pueden usar los teléfonos porque le meten un misil y le quedan las palomas mensajeras, no Mm. tienen forma de comunicarse. Atrás de eso viene lo que se llama la Operación Flecha del Norte, donde las fuerzas de defensa israelí penetran primero con bombardeos y luego con presencia física, esto en las últimas 72 horas, en el sur del Líbano. Con lo cual, ahí hay un conflicto nación-nación en ciernes. Si bien el ejército del Líbano se ha retirado de la frontera, el ejército israelí está ya en territorio del Líbano. Hace 48 horas, Teherán se decidió finalmente a un ataque para defender a sus proxies, porque digamos, todos estos tipos, los de Hezbollah, los de Hamas, los hutíes, que son otra organización terrorista que está en Yemen, todos dependen de Irán, dependen desde el punto de vista de las instrucciones, pero sobre todo dependen desde el punto de vista del material bélico, porque imagínense, un país como Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo, gasta misiles de 3 millones de dólares para tirárselos a Israel. Esos misiles se los regaló Irán, no tienen forma de comprarlo. Lo mismo que los misiles que tiran a los barcos cargueros británicos, norteamericanos, israelíes que pasan por las aguas cercanas al Yemen. Este último ataque, el de ayer de Irán, es especialmente grave, primero porque fue un ataque masivo, 180 misiles balísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Misiles de largo alcance que tardan en llegar desde el territorio iraní a alguna de las partes sensibles del territorio de Israel entre 7 y 9 minutos. En consecuencia, las defensas israelíes y la gente que se mete en los refugios, una vez que el sistema de radares ve que vienen los misiles, tiene muy poco tiempo para reaccionar unos y para esconderse los otros. Fue una noche de terror porque además de los 180
misiles que han atacado a Israel, han atacado muchos drones en una gran cantidad. Esto Estos deja un poco misiles, también a la vista, digamos, cómo ha avanzado la capacidad armamentística de Irán, ¿no? Irán es una potencia hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Lo que Pero Israel pasa, también lo es, digo, como que en no, no, Israel claramente. Mire, les hago una descripción para los televidentes muy, muy sencilla. En materia de ejército de tierra, la relación a favor de Irán es 10-1, contando los reservistas israelíes. En materia naval, la ventaja a favor de Irán es 8-1. En materia misilística está arriba Israel, y en materia de techo aéreo, y esto es lo más importante, los F-35 israelíes son realmente una proeza tecnológica. Entonces, mientras está dedicando los F-16 y los F-15 más a atacar en Yemen y atacar en Líbano, Israel ha dado vuelta su mayor estructura aérea y con esto ha logrado detener gran parte de lo que le tiró ayer Irán. La ¿Y qué cúpula de cons- hierro, la famosa... Sí, Sí, perdón, no, escucho. no, háblame de la cúpula de hierro, sí, que te corté La justo. cúpula de hierro y la onda de David tienen un límite de defensa. Vos podés saturarla con una gran cantidad de material que le tires. Y una de las características del ataque anterior de Irán, que fue un ataque quirúrgico muy distinto a este, fue que tiran diversos niveles de misiles y tiran drones para confundir la estructura de la defensa, que es una estructura absolutamente tecnológica. Para darte una idea, hace muy poco Yemen le tiró un misil a un portaaviones norteamericano y como no lo pueden controlar el antimisil, que es un cañón electrónico, esa nave estuvo en riesgo porque hubo un problema en la computadora y el misil fue destruido 7 segundos antes de impactar, cuando tendría que haber sido destruido 1 minuto 15 segundos antes de impactar. Toda la tecnología de defensa, tanto israelí como norteamericana, es técnica, la manejan las computadoras, la inteligencia artificial, Ahora, ya no la Carlos, manejan seres humanos. ya vemos la complejidad de esta guerra de no sé, tercera generación, no sé cómo se llama, Sí, sí. tecnológicamente tercera generación. ¿Cuál va a ser la implicancia en el mundo, ya sea desde un reacomodamiento geopolítico o desde la cuestión económica? Bueno, primero hay que ver qué hace ahora Israel después del ataque de Irán. Va a contraatacar. Eh, tiene tres caminos. El camino que le pide Estados Unidos, que es su socio clave en esto, es que no ataque la estructura petrolera, Mm. que ataque en todo caso bases militares. Me imagino que esta es una discusión muy fuerte interna del gabinete israelí, yo no lo conozco, pero es un tema que se va a resolver seguramente después del Año Nuevo, para no tener que pasar todo el Año Nuevo judío con la sirena sonando en todo el territorio israelí. Hay una alerta máxima en la región. Las naves norteamericanas, que son dos portaaviones y una gran cantidad de destructores, están en DEFCON 1, que es el máximo nivel de alerta que tiene las fuerzas militares norteamericanas. Para darte una idea, un gran momento de tensión, la crisis de los misiles en la época de Kennedy, llegó solo a DEFCON 2. El mínimo es DEFCON 5, el máximo es DEFCON 1. Bueno, esa zona del mundo, las Fuerzas Armadas norteamericanas están en DEFCON 1, es decir, alerta absoluto, nadie puede moverse, todas las máquinas en acción. ¿Cuándo sigue esto? No sabemos. En materia económica, que es lo que vos preguntabas, sumamente importante. Primero, Irán controla el estrecho de Hormuz. Esto significa que controla el 22% del gas licuado que llega a Occidente y el 20% del petróleo crudo que llega a Occidente. Con lo cual, si cierra el estrecho de Hormuz, ahí vos tenés un problema importante. Si Israel bombardea los pozos petrolíferos iraníes, también hay un problema importante, pero yo supongo nada más, que si eso ocurriera, esa provisión de petróleo la va a suplir Arabia Saudita, que es enemigo de Irán, porque Arabia Saudita es una potencia islámica sunita
que vive peleándose con Irán, que es una potencia islámica chiita, y que además están enfrentados en Yemen en una guerra civil donde está uno de un lado y otro del otro. El problema central acá es qué va a pasar con los otros protagonistas del mundo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer China? Rusia se va a mantener apartada en esto, porque Rusia tiene su propia interés en guerra. que, Además, ¿no? no, que la guerra principal sea esta. Claro, quiere Ustedes que la acuérdense guerra que principal sea esta. hay elecciones en Estados Unidos el mes que viene, y según quien gane, podría forzarse a Ucrania a un alto el fuego. Nadie que gane en Estados Unidos va a dejar desprotegido a Israel, pero podrían obligar, si gana Trump, a Zelensky a un alto el fuego. Entonces Rusia prefiere que el conflicto mayor esté en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque este conflicto le cuesta miles de millones de dólares al contribuyente norteamericano. Y a diferencia del contribuyente argentino que cree que el Estado no es de él, el votante norteamericano sabe perfectamente que lo que gasta el Estado norteamericano cuando presta armamento, cuando regala armamento, es plata de su bolsillo. Bien. El eje del debate de ayer entre los vicepresidentes de Trump y de Kamala Harris ha sido fundamentalmente el tema económico, un debate que ganó de punta a punta Vance, mucho más sólido, con una actitud realmente de tipo que conoce. Yo te diría que es más que Trump. Y claramente este debate tuvo mucho que hablar de todo lo que fue la economía, mucho de muchos temas internos, bueno, que este no es momento en este urgente que vos estás haciendo para citarlo, pero esa elección tiene mucho que ver con el futuro de las guerras. Y el futuro de la guerra de Medio Oriente también tiene mucho que ver con esta elección, porque supongamos que hay un momento donde hay un estrangulamiento de la provisión de petróleo. Eso en Estados Unidos es inmediatamente una suba del precio de la gasolina, lo que nosotros llamamos nafta. Una gasolina que sube es gobierno que pierde las elecciones siempre en la historia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Al contrario, un placer para mí. Pueden compartir el contenido si les interesó, darle like, suscribirse al canal y también apoyarnos con las membresías que figuran aquí abajo en la pantalla. Nos vemos la próxima.